Una sociedad donde Dios está prohibido, donde los que eligen creer son encarcelados o incluso asesinados. En este informe especial nos adentramos en la guerra del Partido Comunista Chino contra la fe, en las diferentes formas que adopta y en lo que les ocurre a aquellos que se atreven a creer en Dios. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. Se dice que la libertad religiosa es un derecho fundamental de los seres humanos. En Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a practicar su propia religión o a no practicar ninguna. Pero no siempre es así. Muchos países del mundo en algún momento de su historia persiguieron a creyentes, y un lugar donde esto es una realidad hoy en día es en China. Gran parte de ello es porque a los gobiernos no les gusta la religión. Es la única entidad que puede conseguir suficiente lealtad de la gente y suficiente apoyo de la población como para enfrentarse a un gobierno. Y esto no gusta a los gobiernos. En cuanto a la razón por la que las religiones suponen tal amenaza, el embajador Brownback dice lo siguiente. Particularmente los gobiernos comunistas, que son ateos, no quieren que nadie practique una fe. Eso significa que hay una autoridad superior al gobierno. Brownback fue embajador general para la libertad religiosa internacional bajo la presidencia de Trump. Añade que esta lucha no es algo nuevo. Los gobiernos comunistas tratan de aniquilar la fe desde que existen. Los soviéticos lo intentaron, eran oficialmente ateos. Al principio intentaron matar a la Iglesia Ortodoxa rusa y luego intentaron averiguar cómo manipularla. Nunca van a tener éxito. Es el reino de Dios contra el reino del hombre. Entonces, ¿cómo hicieron estos regímenes para intentar erradicar la fe? En China, una forma es publicando solo las Biblias editadas y aprobadas por el régimen chino. En cuanto a la Biblia, que es el libro sagrado de los cristianos, tiene que ser editada o aprobada por la Iglesia comunista. Esto es una amenaza implícita. Este es David Curry, presidente y CEO de Open Doors USA. Open Doors es una misión no confesional que apoya a los cristianos perseguidos en todo el mundo. Y en cuanto a lo que esta amenaza significa para las iglesias, Curry dice lo siguiente. Todavía se puede ir a las 3 iglesias y escuchar el Evangelio. El tema es, ¿qué tipos de compromisos son impuestos a los pastores? ¿Sus sermones están aprobados? ¿Serán editadas sus Biblias eventualmente? ¿Para poder hacer ciertas cosas no tienen permitido hablar de otras? Hay muchas razones por las que la Biblia es un centro moral, y los pastores de todo el mundo se levantan los domingos por la mañana y denuncian injusticias. Pero ¿qué pasará cuando un pastor quiera levantarse y denunciar una injusticia que esté ocurriendo en China? ¿Qué pasa en ese caso? Ahora está sucediendo y son arrestados. Y no se trata solo de la Biblia. Jeff King, presidente de International Christian Concern, nos comentó qué pasa con las iglesias cristianas en China. ¿Quién está en la pared? ¿La foto de quién? No es Jesús, es Xi. ¿Y qué libro circula? Los pensamientos de Xi. Así que es una farsa, obviamente. Y es una farsa ridícula. Que un dictador haga esto es realmente ridículo y no creo que él entienda el chiste. Pero en cuanto a los que quieren practicar su fe sin la influencia del Partido Comunista Chino, King dice: Creo que los cristianos más fervientes van a iglesias clandestinas, recurren a iglesias no registradas, y ahí es donde está el verdadero fervor, y ahí es donde pagan el precio, pero están dispuestos a hacerlo por un gran deseo de estar con Dios y contar a otros lo que encontraron. Encuentran la respuesta a la vida y dicen, no podemos guardar este secreto para nosotros, debemos contarlo a otros. Muchos de los que acuden a las iglesias clandestinas se enfrentan al riesgo de ser encarcelados e incluso torturados. King recordó el tiempo que pasó hablando con pastores que estuvieron encarcelados durante más de una década en China y cómo las cosas que decían llamaron su atención. Dicen que la persecución es un regalo, es algo que nunca desearían a nadie, pero dicen que los mantiene puros y limpios ante Dios. Yo les pregunté, ¿qué sería de la iglesia china sin la persecución? Y ellos dijeron, verías una iglesia sin ningún poder real. Su gente, sus oradores, irían de aquí para allá.
Serían conocidos y correrían de iglesia en iglesia, pero no tendrían ningún poder de Dios. No lo conocerían realmente. No habría ninguna unión. King explicó que la persecución frecuentemente tenía el efecto contrario al buscado en estos pastores. Con la persecución viene un gran deseo de Dios, de aferrarse a Dios, y eso les da un gran poder. Así que de todas las iglesias que visito en el mundo, hay 2 países que son mis favoritos, y son Cuba y China, ambos dirigidos por estados marxistas, ambos horriblemente perseguidas, pero lo único que hizo esa persecución fue crear algo tan puro y poderoso que se extendió como un incendio. Nadine Maenza, expresidenta de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, afirma que China encabeza la lista de los países que persiguen a creyentes. Ciertamente, China fue uno de los países que, por Dios, la violencia nos dejó sin aliento, la opresión, la poca atención que recibimos cuando llegamos por primera vez. Sin duda, eso sería lo primero. Pero los cristianos no son el único grupo perseguido. Los practicantes de la disciplina de meditación espiritual Falun Gong también son un blanco del régimen chino. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, se volvió muy popular a principios de los años 90, con más de 100 millones de personas siguiendo los principios de verdad, compasión y tolerancia, que constituyen la enseñanza fundamental de esta disciplina. Incluso varios miembros del Partido Comunista Chino eran practicantes, pero como el número de personas que practicaban Falun Gong llegó a ser mayor que el número de miembros del Partido Comunista, el régimen lanzó una campaña de la noche a la mañana para erradicar completamente a la práctica. Me interesaba especialmente saber cómo hacía esta gente, qué los impulsaba, cómo superaban la tortura. Yo duraría unos 20 segundos de tortura, pero estas personas aguantaban 2 años, así que estaba muy interesado en las historias individuales. Ethan Gutmann es autor del libro La Masacre, Asesinatos en Masa, Sustracción de Órganos y la solución secreta de China a su problema de disidencia. Pero no se trata solo de prohibir las creencias. En China la persecución se convirtió en un lucrativo negocio. Lo que realmente me interesaba era qué hizo la gente, cómo se desarrolló todo esto, y creo que desde esta perspectiva, en cierto sentido, termina en la sustracción de órganos. En cuanto a las dificultades de llevar adelante una investigación sobre este tema, Gutmann aclara lo siguiente. Es imposible investigar, simplemente hay que empezar por eso. Quiero decir que literalmente las víctimas de sustracción están muertas. Y esa es otra cuestión, se hace en secreto, entonces básicamente hay que usar pistas. Tienes que recurrir a personas que vieron cómo se llevaban a alguien y vieron desapariciones posteriores a análisis de sangre y demás, ese tipo de cosas. A día de hoy todavía hay que utilizar esas técnicas. Y lo difícil de esto es encontrar personas que estén dispuestas a testificar y dar la cara. Solo un par de médicos salieron a la luz y dijeron que participaron de esto. Uno de ellos fue el doctor Enver Tohti de Urumqi, un uigur, y admitió que realizó una operación a un ser humano vivo que recibió un disparo en este lado del pecho y estaba en shock. Le sacó el hígado y los riñones. Gutmann agregó que ahora la práctica de la sustracción forzada de órganos incluye también a los uigures de Xinjiang, además de los practicantes de Falun Gong. Pude entrevistar a estas personas y hacerme una idea de las cifras de quienes están siendo cosechados. Y es muy similar al Falun Gong. Son entre 25.000 y 50.000 uigures cosechados por año. Está muy cerca de eso. Es exactamente lo que se espera de un sistema de trasplantes, que es de unos 60.000 a 100.000 órganos por año. Además de las declaraciones de los testigos, hay otra área que ayuda a arrojar luz sobre este tema. Es lo que llamo espacio compuesto, donde tienes un hospital y un campo de trabajo construido a su alrededor. Luego, a menos de 1 kilómetro tienes otro campo de trabajo y un crematorio. Y a 20 minutos en coche tienes un aeropuerto con una línea verde que dice carril exclusivo para trasplantes de órganos humanos. Pero dadas las dificultades para revelar la sustracción de órganos, Gutmann agregó lo siguiente. No lo tenemos en bandeja, no hay ningún documento de solución final, y dudo que vaya a aparecer. Mi sensación es que esto va a estar atrapado en una especie de zona en penumbra por un tiempo. Dicho esto, Matthew Robertson y Jacob Lavie de Israel publicaron algunos estudios muy interesantes en los últimos 2 años.
Actualmente son capaces de demostrar que la sustracción de órganos a personas vivas era rutinaria, al menos hasta 2015 en el entorno de China, mediante la búsqueda de palabras en documentos médicos chinos. En cuanto a cómo el régimen comunista es capaz de salirse con la suya, Shefkin compara a las sociedades marxistas con las acciones de grupos mafiosos. Lo que hace una mafia es gobernar mediante el poder. Se trata de dinero, avaricia, poder, violencia, y controlan a la comunidad o el estado que los rodea. Por esos medios, mediante sobornos, amenazas, intimidación, asesinatos, y todo por su pequeño club, para su pequeño club. Son un parásito de la sociedad. Pero señaló algo más, que en cierto sentido el régimen se cree un dios. Lo extraño de un régimen marxista es que por mucho que diga que Dios no existe, él mismo se erige como Dios. Ahora bien, creo que por un lado está muy claro que van a cooptar la teología, van a cooptar lo religioso, el impulso religioso y a los seres humanos, y así se erigen como un Dios. Pero al mismo tiempo, hay algo más que eso, y es que pienso que realmente se cree un Dios. Entonces, si fuésemos a adorar a otra cosa, no puede tolerarlo. Se trata de algo espiritual. Refiriéndose a Xi Jinping, el actual líder del régimen chino, Shefkin, dijo lo siguiente. En este momento, Xi es simplemente el peor, el enemigo de la democracia en todo el mundo, pero no está pagando el precio, y a través de sobornos, engaños y opresión, se está saliendo con la suya, literal y figuradamente, pero creo que más gente debe adoptar una postura moral. Y teniendo en cuenta todas las zonas y personas afectadas, ¿qué se puede hacer? Para mí, como creyente, en primer lugar, diría que hay que rezar, y no es una respuesta final, pero es un punto de partida para preocuparse, y lo otro es que hay que mantenerse informado. Siempre decimos, visita persecution.org para ver lo que está pasando con la persecución en todo el mundo. Entonces, hasta que no estemos informados, no sabremos cómo luchar, no sabremos qué hacer, y no estaremos despiertos. Por su parte, Nadine Maenza señala el valor de aprender del pasado. En primer lugar, creo que es importante que miremos hacia atrás y aprendamos de nuestros errores. En el último informe sobre libertad religiosa se incluyeron 27 países, de los cuales solo 4 experimentaron pequeñas mejoras. Así que nos estamos moviendo en la dirección equivocada. 11 países empeoraron y 12 siguen igual, pero es como seguir entre los peores del mundo. Así que no fue algo bueno. Se mantuvieron igual. Estamos en un punto en el que tenemos que mirar atrás y ver lo que salió mal. Desde 1999, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a China como CPC, o país de especial preocupación. Cuando se mira a China, sabemos que tiene el estatus de CPC para el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, la libertad religiosa nunca se menciona en tantas discusiones importantes sobre el comercio, sobre negocios, sobre economía. Les dimos la oportunidad de convertirse en un país rico. Les dimos el estatus de comercio prioritario, todo tipo de cosas, pero nada a los derechos humanos y la libertad religiosa. Y aquí estamos, con ellos teniendo todo este poder, pero nosotros tenemos más y no lo usamos. Ofreciendo una sugerencia diferente, el embajador Brownback dijo lo siguiente. La manera de pararlo es garantizando la libertad religiosa para todos. Si quieres ser musulmán, genial, puedes ser un musulmán pacífico. Si eres cristiano, genial, sé un cristiano pacífico. No tenemos ningún problema con eso, y el gobierno lo protege. Pero si dejas que un grupo persiga y acose a otro, y no llevas a estas personas ante la justicia, entonces vas a tener represalias, y tus problemas van a ir en aumento. En cuanto a exigir responsabilidades a los regímenes, Goodman dice que es importante aceptar que el régimen comunista chino no es capaz de reformarse. No es realmente capaz de reformarse, no se va a reformar y es una tontería seguir esperando que lo haga, o suponer que solo necesita una pequeña explicación o enseñanza por parte de cirujanos de trasplantes estadounidenses o del Vaticano o algo así. No va a funcionar. Lo primero que tenemos que hacer es simplemente no tener contacto con ellos. No hay negociación con esta gente, con los responsables de las políticas demográficas, los responsables de los trasplantes o de la sustracción de órganos. Cuanto más encerremos esto y sigamos cerrando diferentes áreas con China, mejor estaremos. Tenemos que resistir la tentación de lo fácil. No podemos hacerlo. El embajador Brownback, por su parte, afirma que las sanciones económicas son una forma de responsabilizar al régimen chino o de golpearlo donde más le duele. Debería dolerle a los chinos lo que están haciendo.
Y afortunadamente, la ley de trabajos forzados de Xinjiang, que acaba de aprobar el Congreso, tiene algunos aspectos económicos. Esto ya empezó a afectar la economía y el gobierno de China. Brownback subraya que se trata de un problema mayor que el que afecta a una persona o a un grupo. Ocurre con demasiada frecuencia. Lo miras y dices, bien, esto es para la gente religiosa. Si los religiosos me apoyan, entonces los apoyaré y lo haré. Cuando en realidad es un panorama mucho más amplio. Se trata de un choque de civilizaciones. En cuanto a la importancia de reconocer y celebrar diferentes credos, el embajador Brownback señaló: Ese es el camino a seguir para integrarnos en el mundo. Puede parecer extraño para algunas personas, pero si te dejas guiar por el corazón, entonces el corazón mueve el cerebro, y el cerebro razona las cosas. Pero la gente no se deja guiar por el corazón, y la fe pasa por el corazón. Jeff King agregó que de eso se trata el poder de la fe, y del por qué los regímenes ateos temen tanto a los que creen. El ansia de Dios, el ansia de libertad. Estas cosas son fuerzas imparables, por lo que pueden mantenerse en el tiempo. Pero al final, lo que no puede sostenerse a sí mismo, no se sostendrá. El sistema se romperá, porque es antinatural. Ya se trate de cristianos, uigures, practicantes de Falun Gong u otros, los expertos señalan que los regímenes comunistas están en guerra contra la fe. Y superarlo simplemente no es tan sencillo como abandonar las creencias, porque incluso a los que no quieren creer se los fuerza a pensar que el régimen comunista es un dios. Y más allá de eso, si los opresores no rinden cuentas, los mismos derechos humanos que son considerados como fundamentales también empezarán a desaparecer en las naciones democráticas. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden poner me gusta y suscribirse a nuestro canal para más actualizaciones de lunes a viernes. Nos vemos la próxima.